hablando sobre el dominio propio. Dice, espero que recuerden, ¿verdad? La historia de David, es bíblico, aquel humilde pastorcito de ovejas que mató al gigante Goliat. Esta historia la recordamos, ¿verdad? La hemos escuchado, pero también dice que David fue valiente y llegó a ser el segundo rey de Israel. Entonces, de pasar de ser un pastor de ovejas, llegó a ser rey, ¿verdad? En esta oportunidad, ¿verdad? Veremos otra de las facetas de su vida, otra historia de su vida. Y dice que un día el rey David, después de la siesta, decidió dar un paseo por los amplios corredores de su palacio real. Un lugar apropiado para disfrutar la vista panorámica de su pintoresca y amada Jerusalén. Pero sucedió que mientras él se paseaba desde lo alto, vio a la distancia a una hermosa mujer de nombre Betsabé. Quedó tan enamorado de ella y sin pérdida de tiempo, como era el rey, ordenó a sus servidores que inmediatamente la llevaran al palacio. Luego la tomó por mujer y cuando se dio cuenta que era casada, entonces mandó a matar a su marido. Para el rey David, desde ese día, su vida ya no fue la misma. Fueron días y años muy amargos. Sufrió terriblemente las consecuencias como resultado de no haber tenido dominio propio en su apetito sexual y por haberse dejado dominar por su pasión sexual y su pasión desenfrenada, cometió doble pecado, asesinato y adulterio, ¿verdad? Porque se metió con alguien casado y aparte había matado. Él en todos sus actos había sido recto moralmente, respetaba a Dios, a su prójimo, pero un solo momento bastó para que cayera a lo más bajo y su nombre se llenara de vergüenza y deshonra y en el futuro desencadenara tanto mal a su vida, ¿sí? David derramó muchas lágrimas, vivió momentos muy lamentables basados en su dolor y sufrimiento. Él exclamó: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedad de estío. Eso escribió en Salmo 32, 3, 4. La dolorosa experiencia del rey David no es única, porque en nuestra sociedad se repite día tras día, dejando en la vida muchos sinsabores simplemente por no ejercer el dominio propio. Esta es una virtud tan grande y necesaria en nuestro carácter, que al carecer de esta virtud acarrea consecuencias amargas en la vida. Por eso hay personas en la prisión, hay personas enfermas, hay personas adictas, personas con sentimientos de culpa, hogares destruidos, corazones que sangran de dolor y personas en la tumba. Para tener dominio propio, en primer lugar, debemos acudir a nuestro Padre Celestial para que en su infinita bondad nos dé esa virtud tan esencial para vivir una vida correcta ante Él, ante la sociedad y para bienestar personal. Porque muchos de los problemas que aquejan al ser humano e impiden su tranquilidad son el resultado de la falta de dominio propio. Por tanto, es de suma importancia, primeramente, tener dominio propio en lo que pensamos, ¿sí? Alguien dijo, tal es la semilla que sembramos y tal es la cosecha que recogemos. Tal son nuestros pensamientos, tal son nuestras acciones y palabras. Tal son nuestras acciones y palabras, tal somos nosotros. El dominio propio en lo que hablamos, nos evitaremos muchos sinsabores. O sea, si usamos este dominio al hablar, ¿verdad? Nos evitaremos muchos sinsabores si controlamos nuestra lengua.
ya que es un órgano pequeño de nuestro cuerpo, pero también es como un pequeño fuego que enciende grandes bosques. Nos hemos dado cuenta de los grandes bosques y grandes edificios que son consumidos por las llamas. ¿Cómo comenzó este incendio? Con una chispita de fuego. Asimismo, son los grandes conflictos que afectan al mundo entero, las guerras que estallan por doquier, las grandes guerras en el hogar, en el trabajo, en el establecimiento de clases y en el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos dominar nuestra lengua. ¿Cuántas veces no podemos soportar las palabras malintencionadas dirigidas a nosotros por no tener dominio propio? Respondemos igual o con mayor agresividad. Y esto conlleva dificultades con consecuencias amargas y muchas veces hasta pérdidas de vidas humanas. Consecuencias que pueden ser evitadas si tan solo tenemos dominio propio en lo que hablamos. Dice Santiago en el capítulo 3, del 3 al 8, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así a tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, ¿verdad? Las naves, aunque son grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, ¿verdad? O sea, las guía, ¿verdad? Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. Las bestias, las aves, las serpientes y animales del mar son domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, no puede ser refrenada, llena y a veces está llena de veneno mortal. Dominio propio al comer. Son muchos los que sufren graves problemas de salud por no saber controlar el apetito. Comer en exceso es dañino también, comer entre comidas, o sea, las refacciones, ¿verdad? Si no son sanas, pueden dañar y minar la salud silenciosamente, porque no se le da un descanso al estómago o también no se le da lo que necesita el cuerpo. Si bien es cierto que podemos, ¿verdad? Sentimos la necesidad de comer, pues lo mejor es consumir frutas, jugos, atoles. Esto nos hará bien, pero evitemos las golosinas, comidas rápidas, porque esto daña nuestra salud. Y así también evitaremos grandes enfermedades que nos afectarán a corto, mediano o largo plazo. Recordemos que somos lo que comemos. Todo exceso daña nuestra salud. También es necesario habituarnos a desayunar, ¿verdad? Porque dice que según informes del Programa de Salud Total, quien evita el desayuno tiene menos años de vida. Alguien dijo que debemos desayunar como príncipes, almorzar como rey y cenar como mendigos. O sea, poco, ¿verdad? Al hacer mención de esto significa no tener los más caros platillos en nuestra mesa, sino que podamos desayunar y almorzar bien con sencillez. Y cenar como mendigos significa comer poquito, para que al levantarnos al día siguiente disfrutemos nuestro desayuno, porque nuestro estómago estará descansado y vacío. Muchas veces amanecemos sin apetito. Ese es el resultado de recargar mucho el estómago la noche anterior y es necesario ser temperantes. La temperancia es moderación de las cosas buenas y abstención de las cosas malas. Entonces dice que es necesario ser temperantes. Dice moderación de las cosas buenas y abstención de las cosas malas. El dominio propio también se puede utilizar en el apetito sexual. Ya tratamos, ¿verdad? Hablamos de lo que pasó con David, del cuento que les conté. Y también podemos hablar, ¿verdad? Que por eso, por no abstenerse, por no dominarnos, en este caso, hay muchas adolescentes embarazadas
o padres, ¿verdad? Adolescentes. Por otra parte, dice que Guatemala es el tercer país de Latinoamérica también con mayor tasa de SIDA y una cifra alarmante de víctimas es de jóvenes de ambos sexos. Jóvenes y señoritas, ustedes valen mucho para Dios nuestro Creador, para sus padres, para su familia, para sus amigos, maestros, para sus amigos en general. Aprendan a estimarse a ustedes mismos, tengan en gran estima su cuerpo, no lo destruyan a través de las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque esto va a ocasionarles grandes dificultades en el futuro. También, si reciben educación sexual para protegerse, ¿verdad? Porque los medios, estos son los medios que están proporcionando los gobiernos como solución al problema, pero estos medios no son seguros y aun cuando lo sean, para no quedar embarazada, también hay contagios de enfermedades, ¿verdad? Venéreas o el SIDA. Jamás podrás protegerte del daño moral, físico y psicológico que te provocarán las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque esta práctica te marcará para el resto de tu existencia. Estos medios tampoco lograrán prevenir resultados fatales que pueden sufrir, ¿verdad?, en los estudios, porque no solo serán obstáculos para no alcanzar los triunfos ni alcanzar los sueños y anhelos de los padres y los anhelos tuyos que tanto esfuerzo han costado. Nos llenarás de tristeza y dolor y a ti solo te restará sufrir en carne propia los resultados por carecer de dominio propio ante el apetito sexual. Toma muy en serio este asunto. Pídele mucho a nuestro Dios omnipotente porque Él sí puede ayudarte para tener dominio propio, para controlar tus deseos y pasiones ante esta tormenta de inmoralidad que azota nuestra sociedad, afectando de manera especial a la juventud. También pueden hacer, ¿verdad? O vamos a platicar ahorita, una lista en otras áreas de la vida donde es necesario que tengamos dominio propio, ¿sí? Por ejemplo, no copiar cuando está en exámenes, no copiar la tarea, ¿sí? Hacer las cosas por uno mismo. Y luego dice, como ciudad derribada y sin murallas, es el hombre sin dominio propio. Esto también lo habla en Proverbios 25, 28. Muy bien, entonces esa fue la historia del día de hoy, que es de dominio propio. ¿Qué piensan de este tema? ¿Ya habían hablado alguna vez de este tema? ¿Ya habían oído hablar de este dominio? ¿Lo han utilizado ustedes? ¿O es primera vez que escuchan de este valor? Cuenten. No, no había escuchado de este tema y nunca había hablado así de este tema. Nunca antes habías hablado de este tema. Muy bien. Alexis, ¿tú? ¿Sí habías escuchado del dominio propio? ¿Sí te escucho? ¿Sí habías escuchado de este tema? Ok, un poquito te escucho. Se oye muy entrecortado. Bueno, ajá, muy bien. Gracias. Alex dice que tampoco lo había escuchado, pero sí está muy interesante. Gaby, ¿tú sí habías escuchado este tema? No, no sabía que era un valor. Ok. ¿Y Lizardo, tú? No, la verdad no. Ok. Muy bien, entonces vamos a seguir platicando. Solo permítanme un ratito.
Muy bien, entonces estábamos hablando de este dominio propio. Dominio propio, como les decía, ¿verdad? Ya vimos la definición, que era tener esa capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Y decía de que se puede usar el dominio propio en todo sentido, ¿verdad? Entonces es importante pensar en esto, si ustedes no lo habían escuchado, pero creo que con la historia y lo que les leí, nos da bastantes ejemplos interesantes, ¿verdad? Donde podemos utilizarlo. Como decía, hay muchos que están, decía, en las cárceles, en el hospital, enfermos, ¿verdad? Porque en adicciones, porque muchas veces decimos o creemos, ¿verdad? Que solo voy a probar a ver qué se siente, a ver qué pasa, pero esa decisión, o sea, que tomamos de probar o de intentar, puede ser un resultado fatal, ¿verdad? Si nosotros no sabemos las consecuencias de las cosas, no nos adelantamos a pensar en qué puede pasar, entonces esa consecuencia puede ser fatal. Y antes podríamos decir que estaba bien porque no se hablaban de los temas, pues entonces hasta que ya era como dicen, ¿verdad? Ensayo y error, y lo probé y entonces ya me di cuenta de qué pasó. Pero últimamente nosotros tenemos acceso a mucha información, tenemos, ¿verdad? Como estas clases, podemos ir preguntando las dudas, ¿verdad? A veces tal vez no hay tanta confianza con los papás y todo, pero tenemos ahora acceso a la información. Entonces siempre les recomiendo que investiguen antes de hacer algo, ¿verdad? Y esto del dominio propio es muy importante porque, por ejemplo, ustedes investigan, saben qué consecuencias pueden haber y entonces ustedes ya deciden, no, yo no lo quiero hacer. Y aunque, como les decía al principio, aunque les digan los amigos que ya no se van a juntar con ustedes, que, porque podríamos decir nosotros como humanos tenemos muchas formas de persuadir, ¿verdad? Antes se decía que los hombres eran los que llevaban a las mujeres, ¿verdad? A hacer cosas que ellas no querían, pero se han visto también que hay mujeres capaces de persuadirlos a ustedes, ¿verdad? Y de buscar lo que quieren y hacer lo que sea para conseguirlo, ¿verdad? Y también decía del dominio propio que era de controlar las emociones y a veces por las mismas emociones podemos controlar a otros, ¿verdad? Así como que nos ponemos como que vamos a estar mal, vamos a estar tristes o ya no vamos, o por el hecho de que necesitamos socializar y todo, uno se pone a pensar, ay, pero ya no va a ser mi amigo y peor si mejor lo hago, o por ejemplo, algo podríamos decir de que ahorita por la pandemia no se puede salir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les dicen, va, salgamos, hombre, no le digas nada a tus papás, solo vamos a ir rápido y todo, ¿verdad? Y uno así como que, así, ¿verdad? Porque siempre tan mala onda que sos, no que sos mi amigo y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, lo pueden a uno como ir convenciendo con las cosas que le dicen, ¿verdad? Y por eso es importante que uno sepa qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que quiere, cuáles sueños tiene, qué metas tiene. ¿Por qué? Porque así uno dice, bueno, yo no estoy, esto no me va a llevar a nada bueno, o esto va en contra de mis principios, porque a veces, como les digo, ya como adolescentes, ya no están así como que, a veces es más fácil dejarse influenciar por lo que dicen los amigos que hacerle caso a los papás, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes, pero es una etapa normal en la vida, ¿verdad? Es normal que le pase a uno esto, que uno está buscando su identidad y uno se cree grande, uno ya puede tomar sus propias decisiones, no necesita que nadie le diga, pero entonces lo importante es que haya una guía, como les digo.
Si ustedes quieren tomar sus propias decisiones y todo, porque unos dicen, ¿verdad? Es que es mi vida y que nadie se meta conmigo, pero es importante recordar que todo tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, como decía ahí, sembremos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos, o sea, si nosotros empezamos a hacerle más caso a los amigos y todo, y tenemos malos consejeros, vamos a terminar mal. Si nosotros buscamos una buena guía, vamos a hacer las cosas bien. Hablaba, ¿verdad?, del dominio propio, decía del apetito sexual, porque ustedes saben, ¿verdad?, al principio el sexo y todo, hablar de sexo era un tabú, ¿verdad? Antes nadie hablaba de esto, pero hay, como dijeran, hay muchos embarazos en adolescentes y todo, y es cierto, puede haber protección, como decía ahí, pero que, o sea, en sí algo, lo sexual lleva muchas cosas más que solo una relación sexual, ¿verdad? Una relación sexogenital, porque acuérdense que lo sexual tiene que ver con que son hombres, que son mujeres, eso es parte del sexo, ¿verdad? Por eso cuando uno dice sexo, femenino o masculino, ¿verdad? Entonces lleva muchas cosas y también no solo lo que les decía de ya ese momento, ¿verdad? Esa intimidad, pero también conlleva como que sentimientos, de que pienso, de que porque lo quiero, porque, o sea, es una entrega total la que hay. Entonces, como decía ahí, puede ser que es cierto, hay preservativos y todo, pero eso no va a proteger de que se puede, de que puede quedar embarazada o que pueden ser padres a una edad tan temprana, que no saben ni cómo, ¿verdad? Ni cómo ser padres, ni nada. Y también podríamos decir, los cargos de conciencia que quedan después, así como que a lo mejor no lo hubiera hecho, yo pensé que no lo iba a hacer y tantas cosas que yo no quería, como hemos oído, ¿verdad? Situaciones de adolescentes y todo, tal vez ustedes tienen amigos o conocen a alguien, ¿verdad? Algún familiar también. Y entonces algunos van saliendo, ¿verdad? Porque uno como que la vida le da y Dios le da fuerzas a uno para ir saliendo, hace las cosas y todo, pero tampoco es el hecho de tener que salir de algo que se pudo haber evitado. Entonces eso es importante, ¿verdad? Pensar que mejor lo evito porque yo no quiero mi vida así, ustedes se pueden trazar su vida, y entonces dicen, mejor lo evito y ya. Y entonces ahí es donde va este dominio propio, ¿verdad? Aunque les digan lo que les digan, hay muchas más personas, ¿verdad? No solo, aunque uno piensa que su pareja es lo máximo en el mundo, ¿verdad? Su novio, su novia, es lo máximo y ya no va a encontrar uno otra igual. Pues sí, ¿verdad? Pero si no está en sus planes tener estas relaciones y todo, entonces ustedes tienen toda la potestad, ¿verdad? De decidir, no, yo no quiero, ¿verdad? Y también tienen la potestad de decir, yo quiero, pero espero que si deciden, ¿verdad? Yo quiero tomar esta decisión, pero yo ya sé cuáles son las consecuencias que pueden venir y afrontar las consecuencias de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, hablamos un poco de todo, ¿verdad? Como ya esta historia que vimos, el rey David dice, ¿verdad? Estuvo con la mujer que vio, que quiso, y como vio que era casado, entonces también mató, ¿verdad? Al esposo para que no tuvieran, que nadie le reclamara, que nadie hiciera nada, como que nada hubiera pasado. Pero como dijera, la verdad siempre sale a la luz. Y entonces, al final, el que sufrió fue él, ¿verdad? Por no haber tenido este dominio propio. Decía también en la alimentación, ¿verdad? El dominio propio en la alimentación, que
podían hacer esto también, ¿verdad? Entonces, en la alimentación podían decidir, ¿no? Yo no quiero comer tanto porque después me duele el estómago, o yo no quiero comer eso porque yo me quiero cuidar. Entonces, uno tiene este dominio propio. Bueno, chicos, creo que ya me pasé del periodo. Está muy interesante el tema, pero creo que voy a revisar mi horario. 11:40. Ya casi. Bueno, ya me había asustado. Pensé que era las 11:20. Muy bien, entonces hablábamos del dominio propio, ¿verdad? Que se puede también en la comida, ¿verdad? También para salir, por ejemplo, cuando ustedes salen y quieres tomar o quieres fumar, si uno no quiere, no, ¿verdad? Y aunque le digan lo que le digan, que cualquier cosa, ¿verdad? Uno puede decidir, ¿verdad? Si uno lo hace es porque lo hace. También incluso, digamos, si a ustedes ya más adelante deciden que sí quieren tomar, pero digamos dicen, pero solo voy a tomar una o 2 cervezas, ¿verdad? Digamos. Entonces, también lo mismo, ahí entra el dominio propio. Aunque tenga 20 cervezas enfrente, pues yo solo dije que 2 me voy a tomar y solo 2 me lo tomo, y solo 2 me tomo, ¿verdad? O dije que hoy no voy a tomar y no voy a tomar, y aunque les digan lo que sea. Y si ustedes demuestran que tienen dominio propio, tal vez al principio hay influencia, ¿verdad? De amigos, de esto, pero también llega el momento que si uno muestra que tiene ese dominio, los mismos amigos lo ayudan o se dan cuenta, bueno, ya aprenden a respetar. Bueno, digamos, ustedes respetan que ellos tomen 5, 6, 7 cervezas, todas las que quieran, pero ustedes solo quieren 2 o solo quieren 1 o no quieren tomar, entonces ellos tienen que respetar. Así como ustedes los respetan, ellos también, ¿verdad? O, por ejemplo, les dicen, salgamos y no le avises a tu mamá, pues si él no quiere avisar, pues está bien, pero si uno le avisa, ¿verdad? Y todo, uno decide que sí va a avisar, entonces también uno avisa. Y todo. Y también así puede ser uno ejemplo y ayuda para otros, ¿verdad? Entonces, es importante esto. Bueno, la comprensión lectora es la siguiente. La vamos a hacer en forma oral y luego ya ustedes lo van a escribir, pero ¿quién fue el segundo rey de Israel? ¿Alguien se recuerda de lo que leímos? ¿De quién estábamos hablando? De David, no. Ajá, muy bien, gracias, David. Cuando fue niño, ¿cuál fue su ocupación? ¿Qué era antes de ser rey? ¿Era un príncipe? No. ¿Alguien más? ¿Se recuerda? ¿Era pastor o campesino? Ajá, pastor de ovejas. Gracias. ¿Cuál fue la virtud que le faltó un día? ¿Cómo se llama la virtud que aprendimos hoy? O el valor que aprendimos hoy. ¿El dominio? Ajá, dominio propio, ¿sí? Porque no es de dominar a otros, sino que uno mismo, ¿sí? Entonces, dominio propio. ¿Cuál fue la causa del sufrimiento del rey? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó a ese rey? ¿Por qué sufrió? A pesar de que era rey, que según la historia, ¿qué fue lo que hizo? ¿No se recuerda? Me dices que a mí se me desconectó el internet, entonces esa parte ya no la escuché. Ok. Dice que vio a una mujer, ¿verdad? Que se llamaba Betsabé y le pareció muy bonita y se enamoró, le tuvo atracción por ella
y la mandó a traer como era el rey, pero de ahí se enteró que estaba casada y entonces mandó a matar al esposo. Y entonces, aparte de adulterio por haberse metido con una mujer casada, también sufría porque estuvo en la conciencia, ¿verdad? Que lo que había hecho estaba mal, que cometió adulterio y aparte asesinato. ¿Es de importancia tener dominio propio para ser feliz? ¿Sí? ¿Creen ustedes que sí? Sí, ¿Sí? Y es vital tener este dominio propio, o sea, debe ser parte de la vida de todos. Sí, ¿Por qué? para tomar las decisiones correctas. Ujú. Muy bien. Y luego dice, se necesita de Dios para ejercer tan grande virtud. Miss, ya son las 11:40, nos toca física fundamental. Ok, entonces chicos, la dejamos así. Espero que hayan